En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Escucharon la primera comunidad cristiana? ¿La primera lectura? Eso es política santa. Política santa. Estamos celebrando el primer domingo de Pentecostés, la Santa Trinidad. Hoy en el Evangelio que acabamos de oír, el Señor le da a los apóstoles y a partir de ese momento a sus sucesores la siguiente tarea. Id, haced discípulas a las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñadles a guardar todo lo que os mandé. ¿Por qué discípulas a las naciones y no discípulos entre las naciones, como dicen la mayoría de las Biblias? Mal traducido. Porque cada nación debe ser sumergida, es decir, bautizada, que es la misma palabra, en el misterio de la Santísima Trinidad, con toda su cultura y con todas sus tradiciones. Con estas palabras el Señor nos está diciendo, por ahora no existe una cultura cristiana universal, sino que cada cultura, diferente en cada país, con todas sus tradiciones, debe ser impregnada por la presencia del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón. La humanidad existe a través de su cultura y Dios quiere hacerse conocer por el hombre sin violar sus modos de expresión, simplemente ampliarlos en la presencia divina, que no es lo mismo. Hecha esta salvedad, podemos profundizar estas palabras que el Señor nos dice hoy, que van mucho más allá del mero hecho de mandar a bautizar a los que abracen el cristianismo. Es necesario aclarar esto porque la Iglesia occidental ha sacramentalizado mucho más que evangelizado a los cristianos. Es necesario aclararlo, y esto hizo que sin tener la menor idea de lo que están haciendo, muchos decidan bautizar a sus hijos por las dudas, transformando el bautismo y los sacramentos de la Iglesia como un trámite con su certificado correspondiente. Id y haced discípulas a las naciones, es el modo que el Señor les indica a los apóstoles para la evangelización. Les propone que se despojen de su propia cultura, que se sumerjan en la cultura del lugar donde van a dar la buena nueva y desde ese lugar hacer que estos hombres se hagan discípulos del Señor. Fíjense de la cultura que se tuvo que despojar nuestro Señor Jesucristo, de la cultura del cielo, de la cultura divina, mucho más que la cultura, del ser. Se despojó el Señor para venir acá y siendo igual un hombre como todo el mundo, parecía eso, los llevó hasta el cielo y hasta la resurrección. Este es el primer paso. El Señor continúa diciendo, bautizándolas, y aquí, en principio, se trata del rito corporal, concreto, es decir, que somos corporales, necesitamos expresar de manera corporal lo que nuestra inteligencia estaría empezando a comprender. ¿Qué es el bautismo como rito? Es la iniciación a nuestro camino de conversión, rectificar el camino de vivir para morir, a morir para renacer. Por eso empezamos por la muerte, que es, nosotros lo hacemos por inmersión, que es como debe ser. Morir en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, morir para renacer, nuevos, vivos, vivientes. Somos sumergidos 3 veces para que quede impreso en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu el morir al ser sumergidos para renacer al ser levantados. ¿Qué debe morir y qué debe renacer? Debemos hacer morir nuestro hombre viejo que guarda el pecado ancestral, no el pecado original, el pecado ancestral que todos recibimos, así como recibimos
en nuestro ADN el pecado de toda la humanidad y de nuestros padres y de nuestros familiares también, con todas sus consecuencias posteriores que nos ha conducido hasta hoy, que estamos al borde de la autodestrucción. Pero esta inmersión también nos está indicando que este camino de transformación consiste en sumergirse en el nombre, es decir, en la realización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, sumergirnos en la realización del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que quiere hacernos participar de su vida divina. Sumergirnos en el misterio de la relación para aprender a asombrarnos de sus actos inentendibles para nuestra discapacidad amorosa. Y lo primero que debemos conocer es que nuestro Dios no es un Dios solitario, autosatisfecho. Nuestro Dios es una comunión de 3 personas. Una comunión que guarda con una nitidez asombrosa la comunión de las 3 personas en una única voluntad con la acción personal de cada una que las distingue. Oiremos enseguida en el prefacio del ofertorio, digo la palabra difícil para que busquen y empiecen a ver lo que estoy diciendo. Toda energía sale del Padre, progresa por el Hijo y se cumple en el Espíritu Santo. ¿Esto qué nos indica? Toda energía sale del Padre, el Padre es la fuente. Progresa por el Hijo es el camino. Y se cumple en el Espíritu Santo, es la realización, la santidad. Nuestro Dios no es un Dios eunuco, como dice San Atanasio del siglo IV. Nuestro Dios es fecundo de sí mismo. Pero en su riqueza y bondad sin límites, Dios se da al hombre. Y esa riqueza es tan grande y gratuita que deja librado este don de su amor, el amor de Dios, nuestro Creador, a la libertad de los hombres y que podamos decir, no lo quiero, no me interesa. Como dice San Gregorio Nacianceno, Dios ante la creación no se expande indefinidamente, Dios tampoco está en estrecheces. Es una maravillosa explicación de una actitud que está permanentemente en movimiento. No se agranda porque Él quisiera, el fuego, cuánto quisiera que esté sobre la tierra y se tiene que retener. Pero tampoco dice, bueno, no les voy a dar nada. ¿Me explico? Es un movimiento constante divino, que quisiera pero no puede porque creó un hombre libre y tiene que esperar. Es asombroso. Cada persona es para la otra, cada persona se da, pero también se limita voluntariamente. El Padre se limita, el Hijo se limita, el Espíritu Santo se limita. Los 3 se limitan en relación con la creación. Dios para crear al hombre y para crear los mundos se retira, deja un espacio, se llama Simsum, lo dicen los místicos judíos, y eso empieza a ser creado por las manos del Padre. Dios se retira para que algo pueda ser. Tenemos un ejemplo de eso, cuando el padre de David, el hijo de David, construyó el templo, se puso a rezar antes de iniciar la inauguración, y Dios se metió en el templo y nadie podía entrar. Tuvieron que esperar a que Dios se retire para poder entrar. ¿Me explico? Dios ocupa todo el lugar. Entonces Dios se limita en relación con la creación, se sumergen en las profundidades de nuestra tragedia humana, mientras que ilimitan al hombre en la relación con ellos, lo hacen entrar en las entrañas divinas, y ese es el misterio de la deificación, mucho más ambicioso. Por eso Jesús les termina diciendo a los apóstoles,
enseñadles a guardar todo lo que os mandé, la enseñanza. La primera columna que escuchamos en la segunda lectura, que decía que la comunidad perseveraba en la palabra, en la comunión, es decir, en la liturgia, en la fracción del pan, en la comunión, la comunidad y en las oraciones, que es la oración personal. Son las 4 columnas de la Iglesia. ¿Y cómo guardamos su palabra en nuestro corazón? Sumergiéndonos en la profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, contemplando cuán insondables son sus juicios e incomprensibles sus caminos, que fue el canto de entrada de la liturgia de hoy. Son palabras de San Pablo. Y así pausadamente, sin presiones ni amenazas, iremos haciendo el pasaje del entendimiento al asombro y del asombro al amor humilde y gratuito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la Santa Trinidad, honor y gloria en los siglos de los siglos. Amén.